El título que tenemos el día de hoy para la reflexión dice: los elementos de la Santa Cena no tienen ningún poder. Eso suena, creo yo, escandaloso, ¿no? Suena escandaloso. ¿Cuáles son los elementos de la Santa Cena? El pan y el vino. Y lo que yo estoy diciendo es que no tienen ningún poder. Y estoy consciente que esa afirmación va en contra de lo que la mayoría de las iglesias evangélicas y católicas predican. Y no lo digo por el prurito de ir en contra. No, eso no tiene ningún sentido, ningún propósito, sino por el deseo que debemos tener de reencontrarnos con el mensaje del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, perdón, con el mensaje del Antiguo y del Nuevo Testamento, más del Nuevo. ¿Qué sentido tenía para los primeros cristianos celebrar esta comida? Ahí está la pregunta, ¿no? Y tenemos que contestarla no a partir de la tradición, no a partir de algunas doctrinas o dogmas que se hayan elaborado posteriormente, sino con el deseo de volver al Nuevo Testamento. Se le llama también la Santa Comunión, otro nombre es Santa Cena, otro nombre es Eucaristía, y el nombre que más encontramos en el libro de Hechos es el partimiento del pan. El partimiento del pan, ¿sí? Bueno, ¿por qué se le llama Santa Comunión? Me parece un nombre correcto si no lo reducimos solo al acto. Más bien, si entendemos que el acto de comer juntos representa la Santa Comunión entre nosotros, es correcto. Entonces, no vamos a referirnos como Santa Comunión al pan y el vino, sino a la comunión que hay entre nosotros. Y como veremos, el pan y el vino solo representan, nos recuerdan esa comunión. Pero, ¿de quién y con quién es la comunión? De usted con los hermanos, de los hermanos con usted. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, vimos que en Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Hasta ahí vamos, ¿no? Entonces, la comunión también se relaciona con el primer punto que ya hemos estudiado, que es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Porque sería muy difícil decir que estamos en comunión, en plena amistad, que estamos unánimes. Si usted recuerda el pasaje de Hechos 2, cuando el Espíritu Santo desciende, dice el texto: estaban todos unánimes juntos, subrayando que no solamente estaban físicamente juntos. Unánimes quiere decir en un alma. Un alma quiere decir un propósito, un sentimiento, un anhelo. Todos los que estaban juntos coincidían perfectamente en un deseo, en una prioridad, en una búsqueda: ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, la comunión parte de la unanimidad que nos permite también la doctrina, la palabra. Dijimos que la comunión debe surgir de la unidad, y la unidad no es algo que nosotros hacemos. La unidad se da por el hecho de que todos somos hijos de Dios. Todos los que hemos creído somos hijos de un mismo Padre,
tenemos el Espíritu Santo. Todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Por eso se da la unidad. Pero ¿de qué manera nosotros podemos vivir, hacer real, hacer eficaz esa unidad? Bueno, en primer lugar, por el Espíritu Santo. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Todo lo que se narra en el libro de Hechos fue posible solamente porque la iglesia comenzó su existencia estando llena del Espíritu Santo. Este anhelo de volver a la doctrina, al gobierno, a la unidad de la iglesia del libro de los Hechos, no puede ser posible si nosotros no nos llenamos del Espíritu Santo. Si solo copiamos formas que encontráramos en el libro de Hechos, formas de gobierno, estructuras, aún principios que encontráramos ahí, si solo quisiéramos aplicar eso. Por ejemplo, era una iglesia que evangelizaba. Entonces tenemos que ser una iglesia que evangeliza. Sí, pero ese es un principio, esa es una tarea, pero ¿qué estaba detrás de eso? ¿Qué hacía posible que la iglesia fuera una iglesia evangelizadora? Que estaba llena del Espíritu Santo. Por eso nuestros esfuerzos evangelísticos o se ven frustrados porque las personas no tienen el deseo, la vivencia, el valor para compartir. O trabajamos mucho en el evangelismo, pero no vemos el fruto que deberíamos ver. ¿Qué nos estaría faltando ahí? En primer lugar, ser llenos del Espíritu Santo. Ya les he dicho que cuando alguien va a una iglesia, un movilizador llega a una iglesia y dice, jóvenes, anímense, vamos a otro país a predicar el Evangelio. Es relativamente fácil que algunos jóvenes se emocionen y digan, pues yo me voy a Marruecos, yo me voy a China, yo me voy. Qué maravilla, ¿no? Pero faltó algo allí. ¿Qué faltó? Que estuvieran llenos del Espíritu Santo. Y que antes que el ser animados, antes que la emoción, antes que la necesidad, hubiera sido el Espíritu Santo el que les enviaba, ¿no? Y así con todo lo que está en el libro de los Hechos. Si no vivimos la llenura del Espíritu, es imposible, no tendría sentido que estemos estudiando Hechos. Yo no sé cómo le harán hermanos que estudien Hechos pensando que el bautismo del Espíritu y los dones ya no son para este tiempo. No sé para qué estudian Hechos, como una reliquia del pasado. Estudiar Hechos es anhelar el desafío o aceptar el desafío que nos plantea. Y por tanto, la necesidad que está en primer lugar, ser llenos del Espíritu Santo. Si no, nada de esto funciona. Usando palabras de Jesús, serían odres vacíos, sin vino. O serían odres nuevos con el vino viejo. Y esas cosas no funcionan. Tienen que ser odres nuevos en vino nuevo. Entonces, ¿cómo se hace eficaz la comunión? Porque andemos en el Espíritu. ¿Se acuerdan que hablamos del contraste entre la Torre de Babel, cuando había unidad, y la confusión de las lenguas cuando fueron castigados? Y decíamos, ¿cuál de esos dos extremos representa a la iglesia? Porque el primero es una iglesia organizada verticalmente, ¿no? Una torre. Aquí todos tenemos un nombre. Nuestra unidad se basa en el nombre de nuestra institución. Y el otro aspecto, todas las iglesias desunidas, peleadas, separándose una de otra sucesivamente, ¿no? Ninguno de los dos cuadros es lo que Dios quiere para la iglesia. Sino, al igual que la metáfora del cuerpo, el cuerpo de usted, integrado por diferentes miembros, mueve las manos y mueve los pies, ¿no? Pero usted, ¿cómo mueve las manos? ¿Qué necesita para mover las manos? Necesita que la derecha
convenza a la izquierda. Pero luego la izquierda no quiere porque la derecha siempre es más importante, ¿no? Luego la derecha no quiere porque la izquierda está más flaca, ¿no? ¿Nuestras dos manos se tienen que poner de acuerdo para hacer algo con las manos? No, nuestras manos no se tienen que poner de acuerdo. Nuestros pies no se tienen que poner de acuerdo para caminar, ¿verdad? El pie izquierdo da el primer paso como en las marchas y el derecho dice, nah, vete tú, yo aquí me quedo. No se tienen que poner de acuerdo los pies para caminar. ¿Quién pone de acuerdo a los miembros del cuerpo? La cabeza. La mano derecha y la izquierda no se ponen de acuerdo, dependen de la cabeza. Ahora, si tengo un problema neurológico y la cabeza no puede gobernar a la mano izquierda, pues sí, esta andará perdida por allá, ¿no? Así, cuando un cristiano no está lleno del Espíritu, cuando una iglesia no está llena del Espíritu, es como un miembro que no está obedeciendo a la cabeza. Hay un problema neurológico ahí, ¿verdad? Porque no está llena del Espíritu, no puede oír la voz de la cabeza, no puede entender la voluntad de la cabeza, no puede recibir el poder de la orden de la cabeza, ¿sí? Entonces, no, las iglesias no van a funcionar porque nos unamos bajo una administración, ni va a funcionar porque cada iglesia haga lo que quiera de forma aislada. El cuerpo de Cristo funciona cuando los miembros individuales, cuando las iglesias nos rendimos a esto que he expresado, la metáfora ser llenos del Espíritu, la he expresado como la intimidad amorosa con el Espíritu Santo, ¿no? Cuando nos rendimos, cuando respondemos a esa intimidad amorosa, entonces vamos a recibir de la cabeza la instrucción de su voluntad. Como cuando los hebreos salieron de Egipto, hemos estado poniendo ese ejemplo, uno de los relatos de la salida de Egipto nos dice que la nube durante el día, una columna de nube, una columna de fuego durante la noche, los guiaba, ¿no? El Pentateuco está integrado por varios relatos, ¿no? Varias teologías. Una de ellas enfatiza esta idea de la nube, de la columna. Si seguimos el argumento, hagan de cuenta que van peregrinando de Egipto a la tierra prometida. Eso es cruzar el desierto. Pero el desierto es una ruta, un camino que no conocen, que nunca han conocido, pero que además Dios no les está llevando por lo que algunos peregrinos hubieran sabido que ya era el camino más corto. Les está llevando a veces al revés, hacia el sur, hacia el Sinaí. Entonces, el pueblo puede seguir a Dios siempre y cuando siga a la columna de nube de fuego. Decíamos, si algún israelita o algún hebreo se aparta, ya no sigue a la columna. El que deja su iglesia o la iglesia, no sigue a la columna. Por eso hablábamos de qué tan necesario es reunirnos. Si una iglesia pierde la visión, pierde la llenura del Espíritu, no puede percibir el movimiento de la columna. Porque la columna hace varias cosas, ¿no? Por ejemplo, se detiene. Y cuando la columna se detenía, todos los hebreos se detenían y montaban sus tiendas de campaña y se quedaban en ese lugar. Ahí está una manera en que se mueve la nube, ¿no? Se detiene. Dios quiere que estés aquí, que estés en este momento, en esta situación. Pero algún día la columna empezaba a moverse. Y entonces Moisés se levantaba y extendía los brazos y cantaba: levántate Jehová, sean esparcidos tus enemigos. Y entonces eso era signo de que la columna se movía. Todos a levantar las tiendas, a hacer sus equipajes
Entonces, ¿cuándo se mueve la nube? Y tercero, ¿hacia dónde va la nube? No, ¿está parada o se está moviendo? Y si se está moviendo, ¿para dónde va? Esa es la dirección del Espíritu Santo. Una iglesia no puede caminar solo porque hace planes, solo porque diga que tiene sana doctrina, solo porque intenta hacer cosas buenas, solo porque pertenece a una denominación central de donde le mandan todos sus planes. Una iglesia no puede caminar así. Una iglesia tiene que caminar dependiendo cada día de la dirección de Dios. Porque yo no sé para dónde va a caminar Dios mañana. Yo puedo saber, si estoy en comunión con Él, a dónde me está llevando Dios hoy, pero no puedo saber a dónde me va a llevar mañana. Por eso el Padre Nuestro dice, danos hoy nuestro pan de hoy. Así se camina la voluntad de Dios. Hoy conozco la voluntad de Dios para hoy. Mañana, el viento sopla y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El que es nacido del Espíritu no puede convertirse en su propio gobernante y trazar sus propios planes y su propia vida. Tiene que estar dependiendo de la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, para que haya comunión entre las distintas iglesias y los distintos hermanos, verdadera comunión, para que esa comunión sea real, la única posibilidad es que cada uno de nosotros viva dependiendo de la cabeza. La cabeza es Cristo. Por supuesto que en el contexto inmediato tendríamos que movernos en unidad con los miembros que hacen coyuntura con nosotros. El brazo no se puede mover separado del hombro, ni el hombro separado del cuello, ¿sí? Entonces, veamos qué personas están cerca de nosotros en la revelación de la voluntad de Dios. Nuestra familia, nuestros padres, nuestro pastor o pastores, ¿no? Pero juntamente con ellos, y aún antes que ellos, nuestra dependencia personal, directa, de la guía del Espíritu, y como iglesia también, como cuerpo y como iglesia. Esa es la única posibilidad de que la comunión sea real. Algunas personas piensan que hay muchas sectas cristianas. Dicen, es que los cristianos están divididos en muchas sectas. La Secretaría de Gobernación tiene más de 4,000 ARs, ¿no? O más de, bueno, si consideramos a todas las ramas del cristianismo, de las, por decir un número, 8,000 asociaciones religiosas registradas en el gobierno, 7,000 son de alguna rama del cristianismo. ¿Acaso existen 7,000 sectas? No, porque tenemos cosas en común, eso ya lo vimos, ¿no? Somos hermanos. Pero también es cierto lo otro, estamos muy desunidos, estamos muy desorientados. Se están predicando doctrinas muy ajenas desde los púlpitos. ¿Qué necesitamos? Permitir que el Espíritu Santo nos llene, nos guíe, y esa es la única posibilidad. No necesitamos una organización centralizada, aquí humana. No necesitamos un líder humano que esté en lugar de Cristo. ¿Saben qué necesitamos? Ya lo dije muchas veces. Depender de la cabeza. ¿Y cómo se depende de la cabeza? Estando llenos del Espíritu Santo. Nadie está en lugar de Cristo que no sea el Espíritu Santo, ¿eh? Nadie está en lugar de Cristo. La segunda cosa que tenemos que hacer para mantener la comunión es mantenernos en la palabra. Lo que algunos llaman la sana doctrina, la regula fidei. Pero, bueno, a cualquier iglesia que vayamos va a decir, aquí predicamos la sana doctrina. Todas las iglesias predican la sana doctrina. ¿Qué es eso de la sana doctrina si no queremos simplemente afirmar que nosotros la tenemos y el que predica lo contrario también dice que la tiene? La sana doctrina está en los puntos esenciales que ya hemos comentado y que compartimos en un documento el domingo pasado, ¿no? Un solo Dios, Cristo nuestro Salvador, una salvación gratuita, un cuerpo de Cristo,
una resurrección. Ahí está la sana doctrina. Y tenemos que mantenernos en ella para decir que estamos en comunión. ¿Qué clase de comunión habría si yo digo que Jesús resucitó corporalmente y otra persona dice que no cree que Jesús resucitó? ¿Hay comunión? No, la mejor manera de ejemplificarlo la tiene Pablo. Cuando dice no te cases, él dice no os unáis en yugo desigual. El yugo es una viga que se le pone a dos bueyes para trabajar el campo. Cuando se va a trabajar el campo, sea para arar la tierra o para cosechar, hay que irse bien derechito por el surco, ¿no? Y si yo tengo a los animales fuertes que van a ir jalando el arado, pero no les pongo una viga que los ponga juntos y uno se va para acá y otro para allá, pues no voy a poder hacer nada, ¿sí? No solo mis surcos van a estar chuecos, a lo mejor ni los puedo ni hacer porque cada toro se va para donde quiere. La viga nos pone juntos. Y dice Pablo, no os unáis en yugo desigual con los infieles. Y se refiere en primer lugar al matrimonio. Déjeme recordarle, joven y señorita, muy amado, si usted se enamoró de un no cristiano, no me venga a preguntar si Dios quiere o no quiere. Dios no quiere, punto. Pero es que es tan buena gente, es mejor que muchos cristianos. Si no es cristiano, Dios no quiere, olvídese. ¿Sí? Y probablemente en otros aspectos de la vida que representen prioridades, planes a largo plazo, tampoco deberíamos unirnos en yugo desigual. Quizá en los negocios trascendentes y en otras cosas que sean sumamente importantes para la vida, ¿no? Porque necesitamos comunión. ¿Andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo? Dice un texto, ¿no? Tenemos que estar en comunión. Bueno, vamos adelante. La comunión se decide por el amor y la perseverancia en la confesión de la fe. Eso ya dijimos, ¿no? La coordinación del cuerpo es fruto del Espíritu Santo. Yo descanso en lo que hace el Espíritu Santo, ¿no? Porque, Señor, pero es que la iglesia fulana o el predicador perengano, eso es cosa de él y Dios, ¿no? Yo tengo que descansar en eso, pero preocuparme por mí y decir, ¿estoy siguiendo yo a Dios? Y por lo pronto, mi preocupación es seguir la nube. Pero la comunión que es tan importante, a ver cómo me explico. ¿Usted cree que es importante que los papás con los hijos se comuniquen, se entiendan, convivan, se amen? ¿Sí? Eso es comunión. ¿Usted cree que es importante que la pareja dialogue, se comprenda, se ame? Eso es comunión. Entonces, cuando hablamos de la comunión de la iglesia es eso. Nos conocemos, nos amamos, nos comprendemos, nos ayudamos. Nos amamos. Esa es comunión. Y la comunión, ya dijimos, se decide por permanecer en la palabra y por estar lleno del Espíritu, decidiendo el amor. Acuérdense que el amor es una decisión. ¿Sí? Voltea a ver a algunos hermanos que estén a su alrededor. ¿Los ama o no los ama? Dice, pues yo ni lo conozco. Bueno, haga el ejercicio y diga, bueno, yo apenas conozco a este hermano, pero puedo decidir amarlo. Hoy puede usted tomar esa decisión. Voy a amar a los hermanos que asisten. ¿Qué le parece? Voy a amar a nuestros visitantes, ¿verdad? Voy a amar a todo el que está en el cuerpo de Cristo, que yo vaya conociendo. Eso es una decisión. No sigamos con esta influencia equivocada de que el amor es algo que se siente y yo por aquel hermano pues no siento nada y por este otro más bien me cae mal. Más bien hay que decidir, el amor se decide. Y una expresión, un acto que fortalece y nos recuerda esa comunión
ese amor, esa comprensión mutua, esa pertenencia de unos a otros, se llama partimiento del pan. El partimiento del pan. Y decía yo que en el título pusimos que los elementos de la Santa Cena no tienen ningún poder. Y que esto choca con lo que se enseña tradicionalmente. ¿Por qué? Porque se dice que en el pan, que el pan se ha convertido en Cristo, en ciertos ambientes, ¿no? El pan se ha convertido en Cristo y comerte a Cristo es la única posibilidad que tienes tú de que al final alcances la salvación. Si no tomas el pan de manera frecuente y te mueres, no te vas a salvar. Esa es la idea, ¿no? ¿Sí ha oído esa idea? Es la más popular, es la más difundida. Incluso se le llama también aceptar a Cristo. Es que yo el domingo fui a aceptar a Cristo, fui a comer a Cristo. Por eso cuando usted predica y dice, ¿aceptas a Cristo? No, pues claro que lo acepto. Todos los domingos lo acepto, me lo como, ¿no? No es eso. ¿Estás dispuesto a rendirle tu vida de ahora en adelante? Eso es otra cosa, ¿no? Bueno, cuando comemos el pan de la Santa Cena, no estamos comiendo a Cristo. No estamos comiendo a Cristo. El pan no es Cristo, porque Cristo fue hombre verdadero. Ningún hombre verdadero es un pan. ¿Usted es un pan? No. El capítulo 6 de Juan, Jesús usa una metáfora de su cuerpo y su sangre que deben ser comidos. Pero es una metáfora, ¿no? Cuando Él dice, yo soy el pan, cuando Él dice, coman mi carne. No es algo literal, como cuando dice, yo soy la puerta. Jesús no es una puerta con todo y su chapa y sus bisagras, ¿verdad que no? O cuando Jesús dice, yo soy la luz, bueno, pues ya me voy a ahorrar la Comisión Federal de Electricidad. Es una metáfora de que Jesús es nuestro alimento, de que Jesús se hace parte de nosotros, pero espiritualmente, ¿no? Pero Jesús no se convierte en pan. ¿Por qué? Porque cuando Jesús dejó su trono, ¿se acuerdan que acabamos de cantar? Tú dejaste tu trono y corona. Cuando Jesús dejó su trono, se hizo humano, no se hizo pan, se hizo un ser humano. Y cuando murió en la cruz, fue sepultado y luego resucitó, no resucitó como pan, resucitó con un cuerpo humano glorificado. Y ahora está en el cielo. ¿Dónde está Jesús? A la diestra de Dios. ¿Sí? ¿Se va a volver a hacer carne? Entonces el pan no es carne. El pan que usted come en la Santa Cena no es carne. Jesús no se va a volver a hacer carne. Jesús no se va a hacer pan. Jesús no va a volver a ser sacrificado por el pecado. Porque en esta enseñanza de que el pan se convierte en carne de Cristo, cada vez que el pan en la celebración se convierte en carne de Cristo, es nuevamente sacrificado. Por eso se llama el santo sacrificio, ¿no? Pero la carta a los hebreos nos dice que Jesús fue sacrificado una sola vez y que cuando resucitó no tiene ya ninguna relación con el pecado y no puede tenerla porque ya no está naciendo en Belén humillado, ya no está dejándose crucificar, no está derramando su sangre. Ahora su sangre y su cuerpo son gloriosos, han resucitado, son incorruptibles, son inmortales. Jesús sigue siendo hombre verdadero glorificado. Jesús nunca deja de ser Dios y desde que ascendió a los cielos nunca deja de ser hombre glorificado. Cuando Él venga por nosotros, vendrá como hombre glorificado y nos resucitará y nos hará semejantes como Él es. Otra postura es que el pan no se convierte en carne de Cristo dejando de ser pan, porque esa primera postura enseñaba
que el pan ya no era pan. Después de que oramos por él y lo santificamos, ya no es pan, es solo carne. La otra postura dice, bueno, sigue siendo pan, pero también es carne de Cristo. Ya iba a ser una broma, pero no. Bueno, tampoco. Para el caso es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, otra vez la idea de que el cuerpo de Jesús esté en el pan, como si Jesús no hubiera recibido ya un cuerpo glorificado. Y el cuerpo verdadero, cualquier cuerpo verdadero, no puede estar en dos partes al mismo tiempo. Usted no está aquí y en otro lado, físicamente al menos, ¿no? A lo mejor su mente anda quién sabe dónde, pero físicamente usted no puede estar en dos partes, solamente en un lugar. Cuando Lutero decía que el pan era pan más cuerpo de Cristo, estaba tratando de responder a la Iglesia Católica que decía que el pan ya no era pan, sino cuerpo de Cristo. Ahora Lutero modificaba un poco y decía, el pan es pan y es cuerpo de Cristo, las dos cosas. Y Zwinglio, reformador de Suiza, le contesta, eso es imposible, porque si Cristo estuviera con su cuerpo en cada lugar donde se celebra la Santa Cena, sería un cuerpo que está en muchos lugares al mismo tiempo y ya no sería verdaderamente hombre. Creo que Zwinglio contestó correctamente a Lutero, ¿no? Jesús es verdaderamente hombre glorificado y no está en el cielo y en el pan y en muchos panes, en todos los lugares donde se celebra la Cena del Señor. No, eso le quitaría su cualidad humana. Algunos responden, bueno, que Cristo como hombre no está en el pan, pero sí como Dios. Y como Dios es Cristo omnipresente. Pero eso no responde el problema, lo hace peor. Porque estamos confundiendo la naturaleza humana de Jesús con la naturaleza divina. El cuerpo de Jesús era su naturaleza humana y su omnipresencia es naturaleza divina. ¿Cómo va a estar presente con el cuerpo humano en todas partes? Porque es Dios. Ya hicimos una verdadera ensalada en la que el credo de Calcedonia nos pondría 0, reprobados. Porque el credo de Calcedonia dice, las dos naturalezas de Cristo son inconfundibles. No se pueden revolver. Entonces, esa no es una respuesta, ¿no? Otros líderes, teólogos, buscaron otra respuesta y dijeron, bueno, no es cuerpo de Cristo, pero cuando comemos el pan y el vino, recibimos las bendiciones del pan y del cuerpo de Cristo. Y entonces se siguió celebrando la Santa Cena con una especie de culto reverente, ¿no? Como algo muy especial. No sé, se pone al centro la mesa. Recuerden que en el ámbito católico el altar de la misa está al centro. Y hemos insistido que en una iglesia evangélica lo que está al centro es la Biblia, no el sacrificio de Cristo que fue una vez y para siempre, sino la palabra que nos revela a Cristo. Eso es lo que está al centro. Cuando una iglesia evangélica vuelve a poner la Santa Cena como algo muy importante, casi sustituyendo la Biblia en el lugar, cuando la celebra solo una vez al año porque es algo importantísimo, cuando pone un montón de requisitos para que muchos no participen, yo preguntaría, bueno, ¿y los que participan, qué reciben? A ver, si usted come del pan, ¿qué bendición recibe? Si usted toma del vino, ¿qué bendición recibe? Miren, a veces está esta idea. Si el vino representa la sangre de Cristo, cuando yo tomo el vino, recibo el perdón de mis pecados. No. Si el pan representa el cuerpo de Cristo, cuando yo tomo el pan, recibo sanidad. Bueno, suena bonito, pero en ninguna parte de la Biblia dice eso.
Acuérdese que ese es nuestro parámetro. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Son como cosas contradictorias, ¿no? Hermano, tú no puedes tomar la Santa Cena. Oye, ¿por qué no puede tomar la Santa Cena? No, ¿por qué? ¿Por qué andas mal? A ver, preguntémosle otra cosa. ¿Usted ya aceptó a Cristo como su Salvador? Sí. ¿Qué es mayor? ¿Tener a Cristo dentro de nosotros o comer el pan que representa a Cristo? Tener a Cristo. Ahí está la contradicción. ¿Cómo puedo yo a alguien que tiene a Cristo, que tiene lo mayor, prohibirle lo menor, prohibirle el símbolo que representa que tiene a Cristo? No puedo prohibírselo. ¿Qué era la Santa Cena? ¿Qué es lo que hacían los discípulos en ese momento? Comían juntos. Esto es algo que no podemos dejar de subrayar. El valor, el sentido de pacto que tiene la comida en el pensamiento bíblico. Pacto y comida son dos cosas que van siempre unidas. ¿Sí? Génesis capítulo 18. Dios se le aparece a Abraham en forma humana, diríamos una teofanía, Jesús mismo, viene a la tienda de Abraham. Abraham le lava los pies y le invita a comer. Y Dios come con Abraham. Y Dios hace un pacto con Abraham, ¿no? En otra ocasión, Dios le dice a Abraham que parta unos animales, pero que no encienda el fuego. Cae una terrible oscuridad. En la noche Abraham se llena de pavor y en eso Dios aparece como un fuego que se pasea entre las piezas del sacrificio y las consume. Moisés sube al Sinaí y le acompañan 70 ancianos a comer con Dios. El Salmo 23 dice, prepararás una mesa, me preparas un banquete frente a mis enemigos, ¿no? Cuando yo llegue a tu casa, porque en la casa del Señor moraré por largos días. Cuando vamos al Nuevo Testamento también, Jesús come con sus discípulos. Y especialmente una noche antes de morir, estableciendo con toda claridad, esta copa es la copa del nuevo pacto. Pacto y comida. Y es en aquella ocasión que le ordena a sus discípulos que ellos repitan esa comida en común, que no la dejen de celebrar. Y cuando Jesús resucita, los discípulos no pueden creer que está vivo. Y Jesús les pregunta, ¿tienen algo de comer? ¿Y qué hace Jesús? Come con ellos, ¿sí? Y cuando en el Apocalipsis se habla de la comunión constante que hemos de tener con Jesús, y que al final de los tiempos estaremos en la plenitud de su reino, usa la siguiente expresión: yo cenaré con él y él conmigo. Así como cantamos en el himno hace rato, ¿no? Ven a mi corazón, oh Cristo, y un día Cristo va a decir, ven a mí. Yo cenaré con él, es la convivencia diaria de Cristo con nosotros. Y nosotros cenaremos con él, es el banquete mesiánico. Porque hay una serie de parábolas y de profecías que hablan del día de Dios como una cena, como unas bodas. Bodas, pacto. Cena de bodas. ¿Recuerda? Dice Apocalipsis 19, convoquen a todas las aves para que vengan a comer a la gran cena de las bodas del Cordero. Ahí está la idea, ¿no? Es una cena. ¿Y qué hay en esa cena? Un pacto, las bodas del Cordero. Y decía yo en parábolas, cuando Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó unas bodas para su hijo e invitó a todos al banquete
y unos no quisieron ir. Y luego el Señor dijo, vayan por los caminos y traigan a todos, fuércenlos a entrar. Y luego sacaron a alguno que no tenía vestido de bodas. ¿Recuerdan? Cena y bodas, comida y pacto. Siempre esa es la idea. Entonces eso era la cena de la Pascua. Cuando Dios sacó a los hebreos de Egipto, ellos celebraban algunas fiestas a las cuales les dieron un símbolo nuevo, un sentido nuevo, el de la redención. Vamos a comer ahora el cordero de los inicios de los viajes para ir a pastar, con un sentido de liberación. Y por tanto, cada año, el 14 del primer mes del año, que para nosotros es por ahí de alrededor de principios de abril, los judíos se reunían en cada casa, cada familia, a cenar la Pascua, es decir, el recuerdo, el memorial de haber sido libertados, de haber sido redimidos. Pero note que esa Pascua es un pacto, porque cuando Dios los sacó, ¿a dónde los llevó? A la montaña del Sinaí, en donde les entregó la ley, donde hizo el pacto con el pueblo. En la figura de los profetas y por supuesto de los intérpretes, el pacto en Sinaí es el desposorio de Dios con Israel. Israel se casa con Dios en la montaña del Sinaí. Pacto, boda, banquete, comida, Pascua. Así que cuando Jesús está también haciendo esta Pascua, en la última ocasión que Él va a comer esa cena, dice, he tenido muchas ganas de comer esta cena con ustedes. Jesús había cenado ya un promedio de 30 Pascuas a lo largo de su vida. Pero esta, dice, esta yo tenía muchas ganas de comerla con ustedes. ¿Por qué? Porque esta era no solo la repetición de un memorial, esta era, sí, un memorial más el nuevo sentido de un nuevo pacto, de un pacto que llegaba a su plenitud. Y Jesús dice, y no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Cuándo Jesús va a volver a comer la Pascua? Cuando estemos resucitados y estemos sentados a la mesa con Él. ¿Se acuerda de otras palabras de Jesús en las que se refería a escribas, fariseos, sacerdotes que lo rechazaban? Les decía, en aquel día ustedes verán a la reina de Saba, ustedes verán a los gentiles alrededor de la mesa y ustedes estarán fuera. Pacto y comida. Jesús come la última Pascua antes de morir para dar inicio al nuevo pacto y no la comerá hasta que se cumpla en el reino de Dios, hasta que regrese por nosotros y la comamos con Él y participemos de ese gran evento conocido como las bodas del Cordero, o la cena, para más completo, la cena, la comida de las bodas del Cordero. En síntesis, entonces, la comida es comunión, es alianza. ¿Qué es la Santa Cena entonces? No es que vamos a comer un pan y a tomar un poco de vino que nos aportan algo que no vamos a tener si no lo comemos. Es que si tú no tomas el vino, no tienes perdón. Es que si tú no comes el pan, no vas a tener confirmación en la vida cristiana, o no vas a tener fuerza, o no vas a tener sanidad. La verdad no sé qué, porque no hay claridad. Cuando yo pregunto, a ver, el que se toma la Santa Cena, ¿qué le aporta el pan y el vino? Decía otro reformador que se llamó Calvino, que Cristo no está físicamente presente en el pan, pero sí espiritualmente. Y yo digo, ¿y eso qué quiere decir?
Creo que el punto importante es entender qué es verdaderamente el pan. Si 1 Corintios 10 y 1 Corintios 11, esos dos capítulos, no estoy yendo a todas las citas porque el tiempo no lo permite, pero usted las puede ver. En esos dos capítulos se nos hace notar que el pan es un símbolo del cuerpo de Cristo. Y dice Corintios 10, porque así como un pan, nosotros siendo muchos, somos uno. ¿Qué era el pan antes de ser pan? Una multitud de granitos de trigo, ¿verdad? Semillitas de trigo diferentes. Un día se convirtieron en un solo pan. Usted y yo éramos unos seres ahí entre millones, dispersos, parte de la masa, y un día Jesús nos convirtió en parte de un mismo pan. Entonces, si el pan que partimos representa el cuerpo de Cristo, fíjense la pregunta, ¿qué es el cuerpo de Cristo? Si el pan que partimos representa el cuerpo de Cristo, ¿qué es el cuerpo de Cristo? Los creyentes. El cuerpo de Cristo es la iglesia. ¿No es como una doctrina evidente? Tan evidente que la pasamos por alto. ¿Sí? El cuerpo de Cristo es la iglesia. Siempre estamos afirmando, es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cuando comemos el pan, este es el cuerpo. O por fin, ¿cuál era el cuerpo? ¿La galleta o la iglesia? Perdón que lo diga así tan ¿qué será? Brusco, prosaico. El cuerpo de Cristo es la galleta o la iglesia. Los creyentes. ¿Quién es el pan? ¿O qué representa el pan? Si el pan representa el cuerpo de Cristo, ¿dónde está el cuerpo de Cristo? Alce la mano el cuerpo de Cristo. El pan lo representa a usted. El pan no necesita ser un Jesús sacramentado, un Jesús o un pan convertido en carne. El pan no necesita ser pan y tener al mismo tiempo carne de Cristo, o ser pan y tener espiritualmente a Cristo ahí metido en el pan. El pan, voy a ir más allá, a ver si no me apedrean. El pan es pan común. ¿Qué quiere decir común? Es igual al pan de todos los días. ¿Qué diferencia hay entre el pan que vamos a comer ahorita y el bolillo con que usted se desayunó? No hay ninguna. Oiga, hermano, pero es que vamos a orar por este pan. ¿Y qué no oró por el bolillo con el que se desayunó? Acuérdese lo que es santificar los alimentos. Cuando dice que Jesús oró por el pan y por el vino en aquella cena, cuando Pablo habla de santificar los alimentos, lo único que quiere decir esa expresión es reconocer que son una bendición de Dios y comerlos con gratitud. Eso es lo único que quiere decir. Ya en otra ocasión hemos expresado, y casi con tono de broma, pero para que quede muy claro, que la oración por los alimentos no les mata las amibas, ni les da más vitaminas. Así que usted no diga, Señor, y bendecimos estos tacos para que no me hagan daño. Soy diabético y oro por mi pastel para que no me haga daño. No, eso no es santificar los alimentos. Santificar los alimentos es ilustrado por la sencillez de la oración judía que viene de aquellos tiempos. Bendito sea Señor Dios, Rey del universo, por este pan fruto de la tierra. Bendito sea Señor, Rey, Dios del universo, Dios, Rey del universo, por este vino fruto de la vid. Eso era toda la oración, no hay más. No era bendice las manos que la prepararon, no era dáselos a los que no los tienen, no era y le saco todos los demonios a este guisado, porque me lo dio una vecina que es bruja y no vaya a ser que me haya puesto ahí toloache.
Nada de eso es santificar los alimentos, ¿no? Es dar gracias por ellos. Eso es santificar los alimentos. Entonces, cuando yo digo que el pan de la Santa Cena es común, no estoy diciendo que no tenga valor, sino que damos gracias por él como deberíamos dar gracias por todos los alimentos que Dios nos da. Y que no solo la comida aquí con el pan y el vino debería ser de comunión, sino toda comida debería ser de comunión. Ojo, familias. Si usted se pone su comida y usted se pone a ver la tele mientras cada quien come donde quiere, no es comunión. Hijos, la mamá, el papá les llaman a cenar y todos con su celular, o mejor a su cuarto en su computadora. No lo permitan, papás, no lo hagan, hijos. Toda comida debe ser comunión. Todo alimento es santificado por la palabra, por la oración, dice Pablo. Y toda comida debe ser comunión. Toda comida debe ser para fortalecer la amistad. Matrimonios, no se reclamen cosas a la hora de la comida. Si se van a pelear, después de la comida, después del postre. La comida es comunión, es deleite, es estar juntos, ¿no? Más que vivimos en un mundo tan dinámico que nos exige trabajar, estamos llenos de horarios diferentes, es muy difícil coincidir en un momento de comida. Hay que promover esos momentos y hay que aprovecharlos. Acuérdense que darle gracias a Dios por los alimentos no es decir, Señor, bendice tus alimentos, amén. Ay, no me gusta, ya no quiero. ¿Eso? O comerse a la mitad y tirar a la basura a la otra mitad. Eso no es santificar los alimentos. Es comerlos en la conciencia, en la meditación de cómo llegaron a mi mesa, cómo Dios me provee, cómo Dios les ha dado un sabor, cómo Dios me permite disfrutarlos. Dice el Eclesiastés, entre todo el pesimismo del Eclesiastés, vanidad de vanidades, luego se pregunta, ¿y qué le queda al hombre debajo del sol? Que coma su pan con gozo. ¿Sí recuerda? Que coma su pan con gozo. Qué triste cuando ni siquiera en la comida estamos tranquilos o contentos, ¿no? ¿Necesitaríamos vivir una hambruna, una guerra para apreciar lo que es la comida? Creo que nuestros hijos consentidos sí, ¿verdad? Entonces, el pan que partimos es un pan común, pero en esta ocasión le vamos a poner un énfasis especial. Nos recuerda que Cristo ofreció su cuerpo en la cruz del Calvario. El vino también es como cualquier vino, como cualquier bebida con que acompañamos la comida. También damos gracias a Dios por el cafecito, el chocolatito, ¿o no? Espero que no tanto por el refresquito, porque nos hace daño. Pero el vino en esta ocasión, muy especialmente, nos va a ayudar a recordar que el centro de nuestra fe es el sacrificio de Cristo. Es su sangre derramada en la cruz. En otras palabras, la Santa Cena es una comida con Cristo, aunque esté invisible, no en el pan, galleta, sino en el pan, personas. Yo estoy en medio de ustedes, ¿no? ¿Dónde está Jesús? En el pan. ¿En cuál pan? Nosotros. Jesús está con nosotros. Hagan de cuenta que ponemos una silla vacía, imaginamos que ahí está Cristo sentado. No está en esa silla, pero sí está con nosotros. Aunque no lo veamos, lo experimentamos, porque estamos en comunión con Él, porque Él está en comunión con nosotros. La Santa Cena es un momento de concientizar, de disfrutar la comunión de Cristo con nosotros y la comunión entre nosotros. Por eso es inconsecuente que tratemos de tomar la Santa Cena o que la comamos sin vivir la unidad, sin vivir la amistad. No sería bueno
que una iglesia celebrara la comida de comunión entre chismes, divisiones, partidismos, hablando mal unos de otros, que eso casi nunca sucede, pero suele suceder. Eso sería comer indignamente. Ya alguna vez hemos platicado de esto, recuerden repasar los videos. En Lucas hablamos de esto, en Corintios hablamos de esto, en Hebreos hablamos de esto. No sobra que hoy volvamos a hablar de esto. Cuando dice, si alguno comiere el pan indignamente, la mayoría malentiende el pasaje como si se estuviera calificando a las personas. Este es digno, este no, este sí, este no. El texto no está calificando a las personas, unas dignas y otras indignas. El texto está calificando la acción. Si alguien comiere, comer es una acción. Indignamente es un adverbio y un adverbio califica al verbo. Indignamente califica a la acción, no a la persona. Toda persona que ha creído en Jesús es digna, no solo es digna, está obligada a celebrar el acto de comunión, porque es parte del cuerpo, porque es parte de la proclamación de que creemos en Cristo. Así que todo creyente no solamente puede participar, tiene que participar. Lo que puede ser indigno no es la persona, sino la acción. ¿De qué manera algo es indigno? Imagínese que el hijo, usted le sirve su comida y empieza a comer con la bocota abierta. Usted le dice, hijo, así no se come. ¿El hijo es indigno o está comiendo de una manera que no se debe? Él no es indigno, simplemente está comiendo de una manera que no se debe. Eso es lo que está diciendo la carta a los Corintios. No coman de la manera que no se debe. ¿Y cuál es la manera que no se debe? Pues que estamos celebrando la unidad del cuerpo y estamos dividiendo y estamos lastimando al cuerpo. Esa es la manera en cómo no se debe. Por lo demás, no está calificando a las personas. Nos está invitando a que Dios no nos juzgue por lastimar el cuerpo de Cristo. Todo aquel que lastima el cuerpo de Cristo, es decir, a las personas, va a ser disciplinado por Dios. Todo predicador o toda oveja, lo que sea, que divida el cuerpo de Cristo, que lo lastime, que escandalice a otros, que divida, que lleve y traiga chismes, va a ser castigado por el Señor. Ahí lo dice Corintios. Comen indignamente, serán juzgados del Señor, ¿no? Pero insisto, no es que la persona sea indigna, porque a veces queremos ponerle más requisitos que ni están en la Biblia. A ver, ¿quién va a tomar la Santa Cena? El que no haya pecado en todo el mes. A ver, pásenle. Pues no pasa nadie, ¿verdad? Más que la viejita que ya no puede pecar. La única que va a tomar la Santa Cena, ¿no? Pues no. No comamos de la manera que no debe de ser. Todos vamos a comer, pero de la manera que sí debe de ser. ¿Y cuál es esa? Arrepintiéndonos de cualquier acto o actitud que lastime a la comunidad, cualquier acto que divida, de cualquier chisme sabroso que hayamos compartido, ¿no? Porque el chisme es muy sabroso, eso, que ni qué. Nomás estamos esperando la salida del culto, ¿no? ¿Te fijaste que el hermano fulano? Arrepentirnos de eso, por supuesto, ¿sí? Y decidir, por ahí empezamos, decidir el amor, decidir la comunión activamente. Vamos a hacer comunión, vamos a hacer amistad. Reconocemos el pacto con Cristo, el único pacto posible. Nosotros no hacemos pactos con Dios, solo aceptamos el único pacto que Él ha hecho, un pacto de gracia, un pacto que nos regala, en el que nos regala la salvación. No hay otro pacto, no puede haber otro pacto, ¿de acuerdo?